Bueno, compañeros, compañeras, les damos la bienvenida a este curso. Les vamos a pedir que se muteen, como se dice ahora, así nos podemos escuchar todos. Y le vamos a dejar la presentación a nuestra compañera secretaria general de la seccional San Martín, Soledad Mora. Después ya directamente entramos a lo que sería la primera parte del curso. Así que, Soledad, si estás por ahí. Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar, darles la bienvenida a este encuentro, a este curso que venimos pensando desde la seccional y que nos llevó en los últimos meses a darle forma a esto que entendemos como curso taller y la necesidad de recuperar algunas de las experiencias, algunas de las historias, algunas de las prácticas que nuestros compañeros y compañeras han desarrollado a lo largo y a lo ancho de la provincia, y no queremos dejar de mencionar en este encuentro que, como todos y todas sabemos, este ha sido un año muy complejo para la educación pública en general, y desde ATEN hemos realizado infinidad de acciones, infinidad de propuestas en relación a seguir defendiendo y a seguir peleando por el derecho social a la educación. Hoy nos encontramos en un marco de retención de tareas ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial del pago de tiempo y forma de nuestros salarios. Mañana y pasado tenemos medidas de fuerza, un paro de 48 horas en el marco de este plan de lucha que venimos sosteniendo. Y la verdad es que entendemos que llegar a noviembre sin las respuestas que estamos esperando, sin las respuestas que venimos demandando desde el día 1 de inicio de la cuarentena, primero del aislamiento social y luego del distanciamiento social, nos pone en la necesidad de seguir pensando y de seguir trabajando y de seguir luchando por esto que para nosotros y nosotras es fundamental, ¿no? La garantía del derecho social a la educación, la gratuidad de la educación pública que en este último tiempo se ha visto trastocada, y la verdad es que nos parece que fundamentalmente tenemos que seguir enunciando y demandando que la educación pública tiene que ser un derecho para nuestros pibes, para nuestras pibas, para nuestro pueblo, y que si no somos nosotros y nosotras quienes ponemos la voz, quienes decimos claramente cómo están siendo las cosas, nadie más va a hacerlo. Entonces, entendemos que hoy la educación pública está en riesgo, está en emergencia, y por eso ATEN ha presentado un proyecto de ley, sí, de garantía del derecho a la educación. Seguimos demandando que se garantice la conectividad para nuestros estudiantes, que se garantice la conectividad de los dispositivos tecnológicos para todos los y las docentes de la provincia. Entendemos que si hoy la educación pública es virtual, es importante que el gobierno garantice, y es fundamental que el gobierno garantice todas las herramientas, todos los dispositivos y todos los recursos para que eso así suceda. Sabemos que son miles los estudiantes que se están quedando hoy fuera del sistema educativo por no poder contar con esas herramientas, y al mismo tiempo sabemos que el gobierno de esta provincia no ha invertido un solo peso en educación en el transcurso de este año, ¿sí? No se ha invertido en infraestructura, en mantenimiento de escuelas, nuestros salarios están permaneciendo congelados, ¿sí? Cuando otras provincias a lo largo y a lo ancho de la Argentina han cerrado algún tipo de paritaria, algún tipo de acuerdo salarial, aún en este contexto Neuquén ni siquiera ha convocado a los trabajadores de la educación y a las trabajadoras de la educación a discutir un salario, a pensar cómo se puede solucionar esto que estamos planteando en relación a la conectividad, y la verdad es que entendemos que el gobierno viene desoyendo, como política pública de intervención, viene desoyendo las demandas que venimos presentando. En este contexto, así todo, y sin pretender bajo ningún punto de vista bajar los brazos, entendemos que la formación sigue siendo un espacio para encontrarnos, sigue siendo un espacio para seguir discutiendo todo lo que falta, para seguir poniendo en valor todo lo que hemos hecho en este año, que ha sido un año distinto, que ha sido un año difícil, y que
los docentes, las docentes, nos hemos puesto al hombro a la educación pública, hemos tratado de sostener el vínculo pedagógico con infinidad de propuestas, con infinidad de estrategias, y en todo caso este encuentro, este curso, este taller, quiere retomar eso, valorar eso y ponerlo también sobre la mesa, sobre todo ante ciertos discursos que están circulando en relación a que no hubo clases y cuáles van a ser las consecuencias de esto a largo plazo, ¿no? Entendemos nosotros y nosotras que la escuela pública está siendo así, con estas características, que hemos trabajado mucho, que nuestros compañeros y compañeras han desarrollado infinidad de estrategias, como dije antes, para garantizar el vínculo pedagógico y para garantizar la presencia de la escuela pública en cada casa, en cada familia, en cada comunidad, y creo que en ese sentido tenemos mucho para valorar de lo hecho y de lo realizado durante este año. Tristemente hoy nos encontramos con una noticia que viene a trastocar de nuevo nuestra tarea, que tiene que ver con que el gobernador de la provincia anunció hoy la realización de los escolares. Nos parece de una irresponsabilidad mayúscula, nos parece que en este momento, sobre todo en los lugares como en San Martín, Neuquén Capital, la confluencia donde existe la circulación comunitaria del virus, es una irresponsabilidad muy grande, porque ha sido la escuela pública, hemos sido los docentes, las docentes quienes hemos cuidado, quienes hemos puesto por delante la salud, y en este momento esta decisión librada a los equipos directivos, tomada unilateralmente, sin haber pasado por el Consejo Provincial de Educación, donde no se discutió con qué protocolo se volvería a realizar estos actos escolares, queremos denunciar fuertemente esta irresponsabilidad por parte del gobierno de la provincia, que no está diciendo absolutamente nada más que eso, no está diciendo en qué condiciones ni de qué manera van a estar las escuelas para la realización de los actos, está poniendo toda la responsabilidad en los equipos directivos, en los y las docentes, en nuestros compañeros y compañeras supervisores y supervisoras, y la verdad es que es un atropello más, es llevarse puesta la educación pública una vez más en un contexto tan complejo. No voy a profundizar mucho más porque el contexto hoy todos y todas lo tenemos, ha sido parte de la infinidad de encuentros que hemos mantenido en el marco del paro de 48 horas para mañana y pasado. Vamos a encontrarnos en un encuentro de trabajadores y trabajadoras de la educación virtual para discutir este y todos los temas que atraviesan hoy a la educación pública, y esperamos que también ese sea un espacio de encuentro, de reflexión, de debate y de construcción política para seguir llevando adelante las acciones que venimos sosteniendo. Este encuentro de hoy, este taller de hoy, este curso de hoy, tiene la intención también de poner en discusión y de avanzar y seguir reflexionando en esto que para nosotras y nosotras tiene que ver con las condiciones salariales, con las condiciones laborales y profundamente con las condiciones pedagógicas que nuestros pibes y pibas hoy tienen en la escuela pública. Seguimos pensando y seguimos sosteniendo que la escuela pública es ese lugar de posibilidad, y venimos sosteniendo una serie de encuentros en San Martín que le dimos a llamar encuentros a contracorriente para pensar la escuela pública, y entendíamos, a partir del encuentro que hicimos hace unos meses, que era necesario pensar la ruralidad y pensar la educación rural hoy en este contexto, y como dije antes, recuperando experiencias y saberes que se han construido a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Así que agradecerles la presencia a todos y cada uno, y a todas y cada una de quienes hoy están en este encuentro, de quienes participan, de quienes le pusieron cabeza, de quienes hoy van a hablar, proponemos que estos 3 días de trabajo sean eso, 3 días de encuentro, de reflexión, de debate, y que sigamos construyendo herramientas para seguir mejorando, para seguir profundizando en nuestra tarea, y sobre todo pensando en nuestros pibes y en nuestras pibas, porque la vuelta a la presencialidad, cuando eso suceda, va a traer muchas dificultades. Nosotros y nosotras sabemos que se han profundizado las desigualdades sociales, y que también esta pandemia ha dado y ha traído nuevas
desigualdades. Nos parece fundamental que todas estas cuestiones que estamos pensando las podamos pensar colectivamente, y en todo caso la invitación sigue siendo a eso, a pensar y a construir colectivamente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos comienzo propiamente dicho a esta formación, a este encuentro que denominamos Educación Rural y Pandemia, experiencias y saberes para pensar nuevas propuestas, ¿sí? Ustedes saben que este encuentro, esta formación, este curso, va a estar conformado con 3 partes, ¿sí? La primera, que denominamos Huellas Pedagógicas en la Ruralidad. La segunda, que es una experiencia situada, la escuela situada, que serían experiencias pedagógicas de la Escuela 161 de Paila Menuco, ¿sí? Y el tercer encuentro, con el que culminaría el curso, que serían los recursos para la enseñanza de las ciencias sociales y prácticas del lenguaje en plurigrado. Esos serían los 3 tópicos en los que va a estar dividido el encuentro. Ahora a mí me toca moderar, como se dice, presentar a unos compañeros muy estimados, compañeros docentes de la ruralidad, de la urbanidad, directores también, supervisores, el compañero Marcelo Guagliardo, nuestro secretario provincial de Aten, ¿sí? Maestro de la escuela pública también, la compañera Alejandra Martínez, ¿sí? Compañera también maestra de la ruralidad, supervisora, directora, ¿sí? Y el compañero Rafa Reta Vizcaya, que también es un compañero acá de San Martín muy estimado por nosotros y que ha sido maestro, también supervisor y también director, ¿sí? Y ha pasado por todas esas ruralidades, todos han pasado por esas ruralidades porque hay muchas, ¿no? Me imagino que no es lo mismo la ruralidad en San Martín de los Andes que en Chosmalal o en el centro de la provincia. Cada una tendrá sus características y sus distinciones. Lo que proponemos ahora en este primer encuentro es que estos compañeros tan queridos nos cuenten esas huellas de la ruralidad, ¿sí? Cómo empezó esa escuela, de qué manera, cuáles fueron las primeras normativas, esa historia que fue conformando la ruralidad, que hoy sigue sucediendo, ¿no? Así que, para no robarles más tiempo, lo vamos a dejar con el compañero Marcelo Guagliardo, que nos va a contar un poco de ese surgimiento, de esa normativa de la escuela rural desde sus principios en la provincia del Neuquén. Así que Marcelo, si estás por ahí, no quería abundar en presentaciones porque ya casi nos conocemos todos, Marcelo lo conocen y a los otros compañeros también. Así que para no robarle más tiempo, ya lo dejamos con Marcelo Guagliardo. Bueno, gracias Nani por la presentación, por los compañeros y compañeras de la seccional San Martín, por la convocatoria, para pensar juntos, ¿no? Esto que dice la educación rural y su historia y sus alcances y su actualidad con lo que hoy tanto se hace en estas escuelas de la ruralidad. A mí me pidieron que haga un poco de historia, bueno, voy a tratar de armarla de alguna manera y hacer recortes que van a ser arbitrarios, pero bueno, para poder marcar este planteo. En principio, digo, la educación rural tiene una importancia, digamos, trascendente en la educación pública argentina. De hecho, ya en la ley, en la ley 240, la ley 1420 se hacía mención a la importancia de la educación en la ruralidad. Las normativas ya más modernas, obviamente más contemporáneas a nosotros, la contienen, como por ejemplo la ley 26206, que es la ley de educación nacional. Nuestra constitución provincial dedica también una mención importante a garantizar el acceso a la educación a las poblaciones alejadas de los centros urbanos, en la ruralidad. Y la definición que toma la ley 26206 es interesante que la podamos tener en cuenta. Y la educación rural es la modalidad del sistema educativo
de los niveles de educación inicial, primario y secundario, destinado a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en las zonas rurales. Esto lo dice la ley de Educación Nacional. Después eso obviamente se ha replicado también nosotros lo tenemos en la recientemente sancionada, ya por el 2013, la Ley Orgánica de Educación de la provincia, ¿no? Así que, digo, tiene sus marcos legales bien sólidos. A mí me gustaría hacer alguna suerte de no sé si clasificación, pero sí plantear cómo se presenta la ruralidad en nuestra provincia. En realidad no es distinto a otras, ¿no? Que es, la ruralidad tiene la presencia de la escuela albergue, que por la dispersión de la población se concentra en un solo establecimiento. En Neuquén hay alrededor, creo que son 17 las escuelas albergues que tenemos, han sido más, se han ido cerrando, porque, bueno, en los lugares donde estaba la escuela, como pasó, por ejemplo, en Manzano Amargo, se hizo una pequeña población, y bueno, ahora esa escuela ya no tiene sentido de ser albergue, y la población se ha trasladado a ese poblado, y hoy es una escuela común de jornada completa. Y las otras escuelas son las que uno puede leer por ahí, escuela primaria común, ¿no? Puede ser una escuela primaria común de tercera categoría o de segunda categoría, de acuerdo a la dimensión que ésta tenga. Escuelas de segunda, que son escuelas más grandes, no son la mayoría en la ruralidad. La escuela de Ruca Choroy, de Uncali, puede ser alguna que otra más en la provincia, tienen esa dimensión por la población que tiene, de ser de segunda, y el resto son escuelas de tercera, y no hace muchos años han dejado de ser muchas de ellas de jornada simple, de turno mañana o turno tarde, y hoy tienen jornada extendida donde los niños y las niñas, y obviamente los docentes, estamos una jornada de aproximadamente 6 horas y media, 7 horas, dependiendo un poco del proyecto institucional. En la provincia, en la distribución de las escuelas, también hago una clasificación que tiene que ver con aquellas escuelas que están situadas en el ámbito de las comunidades mapuches y las escuelas que están situadas en comunidades criollas. Y la verdad que es una distinción que vale la pena tenerla en cuenta por la forma organizativa de cada una de esas comunidades. La comunidad mapuche tiene una organización política, cultural, tiene su idioma, tiene una estructura que se presenta en la escuela como toda una organización comunitaria. Mientras tanto, bueno, las escuelas de las comunidades criollas están más disgregadas, suelen no tener obviamente ningún tipo de organización, y en algunas de ellas se han armado lo que se conocen como comisiones de fomento rural, ¿no? Congregando población para darle algún tipo de representación, pero claramente tienen una constitución distinta. Si vamos a hacer un poquitín de historia, la primera escuela rural de la provincia se fundó en el año 1895. Esa es la escuela de Vilumallín. Es una escuela que finalmente hace pocos años atrás se cerró, bueno, porque le pasa lo que le pasa a muchas escuelas rurales de comunidades criollas, que termina habiendo mucha migración de la población, y bueno, se queda sin familias, no hay estudiantes, no hay niños, no hay niñas, y la escuela la terminan cerrando. Esa escuela lamentablemente se cerró en el año, si no me falla la memoria, creo que fue en el 2013, y no hace mucho tiempo atrás, desde hace no mucho tiempo atrás hasta acá, es una planta de campamento, ¿no? Dependiendo de la Dirección de Educación Física. Es la primera escuela rural y fue la segunda escuela en la provincia, porque la primera escuela en la provincia fue la que hoy es la escuela 327 de Chosmalal.
digamos, esa escuela también fue escuela de frontera, fueron cambiando los nombres y las designaciones. La escuela de Chomalá se fundó en el año 1887, coincidente con la fundación del mismo pueblo, ¿no? Ahí recordarán que estuvo la primera capital de la provincia de Neuquén, después trasladada a lo que hoy es Neuquén capital en el 1904. Y otra escuela de aquellos años es la escuela de Junín. También esta escuela de Junín, la escuela 7, se fundó en 1895. Y es interesante cómo se funda, porque lo primero que hay de esa escuela es un informe que elabora el juez de paz, en lo que era la primera cita y el conglomerado, o sea, de familias que había en el lugar, en la zona esa que hoy es Junín de los Andes. Este juez de paz hace un informe, un censo escolar, en el año 1885, se llamaba Aníbal Ponce, el juez de paz. Hace su informe, le da que hay 106 estudiantes, o niños, niñas, entre 5 y 14 años, de los cuales solamente uno, que tenía 11 años, sabía leer y escribir. Hace su informe, en el censo, la información que da, nombre, apellido, por supuesto, nacionalidad. Nacionalidad, hay 3 posibilidades en el informe del juez de paz: argentino, chileno, indígena. Luego, religión. Religión, todos católicos. Todos católicos. La religión, hubo ahí unanimidad. Después pasaron varios años, fíjense que el informe del 85 hasta el 1895 recién se crea la escuela. Así que estas son como las primeras presencias de las escuelas que venían en el marco de lo que era el Consejo Nacional de Educación, con supervisores que se llamaban inspectores, que estaban en la zona y que uno recorría toda la Patagonia, todo lo que era Neuquén, que era el territorio nacional de Neuquén, parte de la Pampa. Ellos iban haciendo permanentemente informes de devoluciones, porque iban y se fijaban a ver si el maestro que habían designado estaba en la escuela, porque a partir de ahí se generaba, bueno, o el reemplazo, o en todo caso la continuidad del docente. Se evaluaban determinados aspectos de lo que eran los aprendizajes de los estudiantes. Hay unos informes, no los voy a leer, pero que alguno que tenga tiempo, que son lapidarios de algunas escuelas que fue y visitó, que es bastante duro, con la evaluación que hace de la tarea de los maestros, que en la mayoría de los casos, maestros o maestras, que eran personal único, ¿no? Y hay un antecedente también en el año 1918, de lo que se conoció como escuela ambulante. Después conocimos la escuela móvil, era la escuela ambulante, era el maestro que estaba un tiempo en un paraje, a los pocos días iba a otro paraje y a los otros pocos días iba a otro paraje. Esto pasó y hay antecedentes de esto en escuelas de Coyuco, Cochico, Huaraco, toda la zona bien, departamento Chomalal, Minas bien al norte. Y ahí tenían inclusive hay una nota también donde el Consejo autoriza al supervisor y lo felicita por haber, valga la redundancia, autorizado al docente a mantener la escuela ambulante por un periodo más, porque era una forma de tener alguna presencia en una población que era en su mayoría no escolarizada, ¿no? Obviamente, de analfabetos. Y hay un periodo que lo vamos a dejar en un gran paréntesis. Lo que sí yo quiero destacar, en los años 50, la gran inversión en infraestructura que hubo en la educación rural. Muchas escuelas de nuestra ruralidad son de aquellos años, ¿no? Donde hubo planes de inversión de infraestructura educativa que llegó a nuestra provincia, ¿no? De ahí, en honor al tiempo, voy a hacer un salto más
cercano a nuestro tiempo, pero no inmediato, que es los primeros planes que hubieron. El primer plan, un plan que se ideó desde la dictadura con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llamaba el Plan EMER, Plan de Extensión y Mejoramiento de la Educación Rural. Estuvo vigente en la Argentina, en todo el país, y la única provincia que no participó creo que fue Buenos Aires, el resto todas tuvieron participación. Más o menos fue el plan entre el 78 y el 91, incluso hasta después de la dictadura, y los objetivos del plan eran la nuclearización nuclear, las escuelas, armar políticas de diagnóstico, apuntalar el perfeccionamiento docente, discutir la regionalización del currículum, hacer inversión en equipamiento escolar y destinar fondos para reparaciones, ampliaciones de edificios. Esto, como todos esos planes que siempre obviamente fueron muy cuestionados por nosotros, eran planes focalizados, no es que eran universalizados, se elegían determinados lugares y allí se ejecutaba el plan con la supervisión de estructura armada precisamente para controlar, porque venía un dinero que era el que había que controlar su inversión y, bueno, y el destino que se le daba, ¿no? Ese plan en Neuquén empezó más o menos en el 79, tuvo alguna vigencia hasta el 83, 84, y uno de los planes que también desarrollaron fue alguna experiencia de escuela móvil. Ahí hay algunas localidades que tuvieron esa experiencia, por ejemplo, Aguada de Overo, Santo Domingo, que después finalmente fue escuela, fijó allí el establecimiento, Aguada Toledo, Pampa de Litrán. Y esto obviamente porque venía a cuenta de una situación que, bueno, después seguramente Alejandra va a contar la última experiencia y valiosísima que hay en la provincia, que es la de Uncal, que tiene que ver con la transhumancia de la población rural en nuestra provincia, ¿no? Digamos, el tránsito de la veranada a la invernada, que insumía gran parte, o sea, partía el año a la mitad, con lo cual había una dificultad muy seria para que los estudiantes con una escuela fija pudiesen garantizar su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces estas fueron experiencias que duraron ese tiempo, luego se desarticularon, pero que sirvieron como, en todo caso, como un antecedente para pensarlas después, ¿no? Ese plan EMER fue un antecedente de lo que luego fue, en el año, ya en el 84, 85, el Plan Educativo Provincial. Inclusive tiene una ley sancionada, la ley 1733, que aprobó e incorporó a la educación pública de la provincia de Neuquén el plan, dicho plan, ¿no? Que es una ley muy breve, tiene apenas 2 artículos, y que fija pautas políticas y objetivos del plan educativo. No está solamente situada en la ruralidad, pero sí fue muy importante para la educación rural en la provincia, por lo que significó en términos de posibilidades de encuentro, de esa nuclearización que se proponía en el EMER tuvo una característica distinta, que fue armar los distritos, que hoy conocemos como distritos regionales. En su momento se constituyeron para generar allí ámbitos de discusión democrática de las problemáticas tipo pedagógicas, administrativas, inclusive de destino de fondos. Eran distritos que tenían coordinadores para estos temas que eran elegidos democráticamente por el voto a mano alzada de quienes eran los representantes de las instituciones. Representantes que eran elegidos por los docentes y además por la comunidad. Y por los estudiantes en el caso de escuelas secundarias. Entonces, es un plan, hace poco tiempo atrás falleció, no sé si en estos días, Maidana, era el licenciado Maidana, que fue el ideólogo de este plan, fue funcionario
presidente del Consejo Provincial de Educación, de Felipe Zapag en ese tiempo, la vuelta a la democracia, la necesidad de la apertura, de la discusión, de generar espacios de participación, lo tradujo en este proyecto. La verdad, todos los que pudimos vivir, aunque sea su última etapa, son recuerdos maravillosos, ¿no? Por todo lo que se podía trabajar de manera articulada, las escuelas más cercanas. Nosotros participábamos en lo que se conocía como el distrito neoyorquín, integraban las escuelas de Colipilli, los dos Taquimilán Centro y Taquimilán Abajo, Naunauco, Tres Chorros, y con esas escuelas hacíamos actividades de integración y incluso de reuniones y de debates para ver cuáles eran los proyectos que teníamos que impulsar, y la verdad que fue una experiencia que luego se cortó abruptamente cuando vino el estadístico Fernández. Se fue ministro, ella, porque cuando estaba Maidana era Consejo Provincial de Educación, tenía todo el peso de la Constitución. Ya sobre el final del gobierno de Felipe y las primeras intervenciones de Salvatori, crearon el ministerio, y con ese ministerio vino el cierre del plan educativo provincial, porque era un exceso de democratización. Estaba demasiado distribuida la decisión pedagógica, de política educativa, administrativa, en manos de los docentes, de la comunidad. Eso obviamente que no lo permitieron que madure, y bueno, obviamente fue dado de baja, fue de un día para otro, fue un golpe muy fuerte, hubo resistencia, pero bueno, finalmente no se pudo sostener eso, se impuso la política del recordado estadístico Fernández, que lo recordaremos siempre por haber, entre otras cosas, cerrado este plan educativo provincial. A mí me queda, digamos, en términos de la experiencia, a mí me tocó llegar en un momento justo. La verdad que podría decir uno que de alguna manera pudo convivir con unas experiencias de la ruralidad que son para destacar, ¿no? Por el trabajo que se estaba haciendo, por esa escuela que se empezaba a abrir, pero no para que entre la comunidad, sino para que la escuela salga del lugar en el que estaba encerrada, ¿no? Y valore y revalorice y ponga en el lugar que corresponde todo lo que la comunidad tenía, que la escuela había de alguna manera obturado. Uno cuando mira algunos libros de las escuelas encontrará, en la escuela de Colipilli creo que estaba ese libro que decía que estaba prohibido hablar la lengua, el director, un acta. Bueno, esa era la lógica con la que durante muchos años actuó la escuela como una herramienta más de la invasión militar, ¿no? Es decir, de imponer la cultura y de pasar por encima de las construcciones sociales que había y de los pueblos originarios. Entonces, en esos años hay experiencias valiosísimas. Y esas experiencias también tienen nombres y apellidos, ¿no? Yo me acuerdo de Magali Ávila y Chico Velázquez en Colipilli, que cuando nosotros llegamos ahí, ellos eran directora, Chico estaba ahí también como maestro, de Alejandra con Pedro en Uncal, de Pedro Banre, ¿no? Alejandra Martínez, que va a hablar después que yo, y Daniel Pérez y Silvia Giglio, por ejemplo, la escuela de Ruca Choroy, para nombrar algunos compañeros que después fueron, por el compromiso que tenían, dirigentes de Atenas a nivel nacional, perdón, a nivel provincial, el Consejo Provincial de Educación. Y el caso, por ejemplo, de Colipilli, Magali hizo un trabajo de investigación que se llamaba Valorización de los elementos culturales de la comunidad. Entonces empieza a indagar en la comunidad su historia, y a partir de ahí se desató una serie de cuestiones que fue imparable. Primero, la comunidad quiso que haya un maestro de lengua mapuche. Y así es que se crea el primer maestro de lengua mapuche de la provincia, que el compañero se llama José Luis Huequillán, creo que ya se jubiló, me parece, José Luis.
¿De dónde salió el cargo de José Luis? Del distrito regional, del PEP. De ahí salió el cargo, vino a la escuela de Colipilli para el primer maestro de lengua mapuche. Y como tenía una carga horaria, no, y le sobraba por ahí, por la cantidad de cursos que teníamos, nos daba a nosotros también. Obviamente no aprendimos nada, porque éramos durísimos, pero era los maestros, con el maestro de lengua mapuche aprendiendo de la comunidad. Luego vino que la comunidad quería que la escuela tenga el nombre del primer lonco que había tenido Colipilli. Y se reconstruyó la historia del primer lonco, que fue el que se llevó a la comunidad a Chile cuando el ejército invadió el territorio y después hizo las gestiones para volver a la Argentina. Y en 1904 se instalaron lo que es Colipilli hoy un poco más arriba, desplazado por la presencia del yanqui que está ahí, que se apoderó de toda esa tierra tan maravillosa que hay, lindante con el Huecú. Y a la comunidad la empujaron al pedrero menos productivo, que es en parte lo que hoy es Colipilli. Y la escuela se llama entonces, a partir de esa discusión que se dio, de ese, digamos, hacer ver lo que estaba en la comunidad, el nombre de la escuela que es Francisco Guayquillán, ¿no? El primer lonco de la comunidad. Luego la pelea por la otra escuela. Así se creó la escuela de Colipilli, la de Colipilli abajo, la 302, una gran pelea para que los chicos no caminen tanto, porque en esa época hay que decir que tampoco había transporte escolar. Las escuelas estaban en radios a veces muy grandes y los pibes y las pibas caminaban mucho, 7, 8, 10 kilómetros para ahí, 10 kilómetros, una cosa que uno no se la puede imaginar. Nuestros niños y niñas lo caminaban, por eso tenían altos niveles de deserción, abandonaban, o iban de muy grandes, porque de muy chiquitos no podían asistir. Entonces, se dio esa lucha y finalmente, bueno, será para contarlo otro día porque sería muy largo, pero bueno, finalmente se logró que se genere esa nueva escuela. Fíjese ya una anécdota que voy a ir contando como para, no sé cómo estoy de tiempo, pero cuando en un momento dado ya Chico y Magali se habían ido, estaba Carlito Echenique en la dirección de la escuela. Nosotros tenemos una muy buena relación con todos los pibes, los muchachos, ¿no?, de la comunidad. Y en la escuela la bandera que estaba era la bandera argentina. Entonces hablamos con los jóvenes y le dijimos, bueno, estaba por hacerse el acto de fin de año, vamos a poner la bandera de la comunidad. Y ellos, bueno, nos dicen, pero hay que hablarlo con el lonco, Domingo Guayquillán. Bueno, fenómeno. Entonces fuimos con Carlito a hablar al lonco para ver si nos autorizaba que en el acto de la escuela se ponga la bandera. El lonco nos escuchó, nos dice, la escuela es el Huinca. No es mapuche la escuela. La bandera nuestra no va a la escuela. Ahí está la bandera argentina. Nuestra bandera no va a estar en la escuela. No sacó carpiendo. Fenómeno. Nosotros volvimos a la escuela, lo hablamos de vuelta con los compañeros, con los muchachos de la comunidad. No, maestro, no se haga problema. Nosotros vamos a traer la bandera. Y va a ver que el lonco no va a decir nada. ¿Están seguros? Miren que si el lonco se enoja, no pasa nada. Bueno, así fue que hicimos el acto de cierre de año, al finalizar el ciclo ese, no me acuerdo qué año fue. Estábamos en el acto ahí con la bandera, qué sé yo, y aparecen los jinetes, como 30, con la bandera mapuche. Entran al acto y ponen la bandera al lado de la bandera argentina. Y él, don Domingo, agarró, se paró, se fue al lado y se mandó un discurso que la verdad, en esa época nosotros no grabábamos nada, porque vieron cómo era, no es como ahora que... Y después nos tradujo lo que más o menos, seguramente él ha querido decirnos, lo orgulloso de que ahora sí, la escuela es de la comunidad. Pero esa fue la decisión que él no le costó elaborarla. Y fueron los jóvenes los que medio que se la impusieron en el buen sentido. Fue realmente esos momentos que uno valora mucho y guarda porque él se sintió a su escuela. Pero recién ahí, cuando vio que sus jóvenes
habían entrado con la bandera de la comunidad. Digo, pero esos son procesos largos. Yo creo que nosotros hemos podido vivir por el trabajo enorme que hicieron tantas compañeras y compañeros y el pueblo mapuche que tuvo tanta empresa para soportar las cosas más horribles que pudimos haber hecho en las mismas escuelas, ¿no? Entonces, así que bueno, y otra cosa que digo también es la época en la que nosotros arrancamos con abandonar, acá se van a reír algunos de ustedes porque van a decir, ¿de qué siglo es? Pero yo estudié y aprendí con el método de la palabra generadora en el profesorado. Y acá en esos años, 89, 90, nos enteramos de Emilia Ferreiro y del constructivismo y la psicogénesis. Que los chicos sabían leer y que nosotros teníamos que ayudarlos a que lo hagan, y que había etapas. Bueno, eso también lo pudimos trabajar desde el punto de vista de la, digamos, de la escritura, ¿no? De cómo generar esas condiciones, y bueno, estaba las aulas llenas de cajas y de cosas donde los chicos iban trayendo para ir aprendiendo su lectoescritura. Así que bueno, qué sé yo, es tan rico y tan valiosa las experiencias que se hacen en las escuelas, y después del punto de vista sindical, Lani me decía, no te olvides de tirar algunos datos de conquista que hemos tenido con el sindicato, ¿no? Yo digo, en lo sindical, en la ruralidad, un acierto nuestro que ha sido, y últimamente nos está costando por algunas circunstancias este año ni hablar, lo de generar los encuentros de educación rural, ¿no? La posibilidad del encuentro de las compañeras y los compañeros, las discusiones sobre la problemática que tiene la ruralidad, han generado, por ejemplo, bueno, que a partir de todas esas cosas empezar a crear otros, y todas las escuelas de las comunidades tengan el maestro de lengua mapuche, la titularización de compañeras y compañeros en las escuelas albergues, que antes eran designados, digamos, enlistados, ¿no? Porque no eran decisiones muchas veces discrecionales de las direcciones de nivel, hubo distintos momentos, pero finalmente logramos la titularización allí, o el reconocimiento último del pago de los gastos de traslado. Nunca pudimos, no hemos podido todavía lograr que se generen las condiciones dignas para permanecer en la ruralidad. Este es un debate que hay que darse, ¿no? La ruralidad de aquellos tiempos, un poco condicionada por algo que hablábamos con Ale el otro día, la mayoría de nosotros veníamos de otros lugares, no teníamos a dónde irnos, entonces por ahí quizás era más fácil vivir en la ruralidad. Hoy los institutos de formación docente de las localidades forman los docentes, y bueno, ahí, estando cerca de su casa, la tentación de volver, la comodidad que genera estar en tu propia casa, bueno, da otra condición. Pero esa ruralidad tenía la particularidad de que se compartía el quehacer cotidiano y familiar, incluso, de las comunidades en las que uno trabajaba. Yo, para terminar, voy a leer una cosita que me pareció muy linda, y ustedes se sabrán entender. Es del año 1904, el Inspector del Territorio del Consejo Nacional de Educación, el maestro Raúl Díaz, decía esto. Dice: a fines de abril, cuando los primeros fríos y las primeras nevadas anuncian la venida del invierno, nótase el principio de un gran movimiento en toda la cordillera, desde el río Barrancas hasta el lago Nahuel Huapi. Gran número de familias, próximas al cordón de los Andes, marchan con sus animales caseros y ganados hacia los mejores y más abrigados campos del este. Las menos, las resueltas a invernar en algunos valles y cajones, echan deprisa sus ranchos y van y vienen de Chile acoplando provisiones. Escuchen esto. La gran masa errante ahora permanece en los faldeos orientales de la precordillera hasta octubre, ocupado por lo general los ranchos y corrales miserables donde vivió el año anterior. ¿Cuál es la invernada? Después dice: en octubre, cuando el clima se templa y la espesa capa de nieve al derretirse quita a los quebrados campos su mortuorio aspecto,
descubre el alegre manto de pasto verdinegro en los cerros, los valles y las vegas, la masa errante, habla otra vez de masa errante, retorna hacia occidente, hacia las principales fuentes naturales de la vida, con todo, sin dejar más huellas que los campos talados y las moradas solas. Los pasos a Chile no tardan en abrirse, la imponente montaña vuelve a animarse por medio año más. Tal es la veranada. Cierra diciendo: una ley natural de carácter geográfico imprime dos movimientos de flujo y reflujo en la mayoría de la población chileno-argentina, sin tierra propia, y lógicamente la escuela se ha de llenar su misión civilizatoria, fíjense cómo la llama, lejos de contrariar dicha ley, debe absorberla, acompañarla, acompañando los dos movimientos étnicos. Algunas escuelas, pues, en vez de permanecer fijas, deberán funcionar 5 meses en la veranada y otros 5 en la invernada, previo y atinado establecimiento de 2 estaciones bien provistas de material. Ojo, tiene que estar bien provista de material. Si una ley de la vida arrebata a los niños de la escuela, esta debe ir hacia ellos. Esto lo dice en el año 1904 el maestro que era el inspector del territorio, ¿no? Hay que entender el momento en que lo escribe. Yo digo, a mí me gusta cómo describe los dos momentos eso, y sobre todo esto que dice, ¿no? Si una ley de la vida arrebata a los niños de la escuela, esta debe ir hacia ellos. Él lo pone en ese lugar. Hoy nosotros estamos en una situación como esa. Hoy la pandemia nos está arrebatando muchos estudiantes de la escuela. Nosotros tenemos que ir hacia ellos estudiantes, garantizando las condiciones para que ninguno quede afuera. Y bueno, compañeras, compañeros, espero les sirva el aporte. Muy bien, Marcelo. Media hora justita, mirá. ¡No! Pero bueno, está bien, no. Estuvo muy interesante. Muy bien el relato, muy acotado el resumen, así que creo que los compañeros todos y todas escucharon que estuvo interesante. Y el último relato, obviamente, ¿no? Ya había gente en esa época que pensaba en tener a todos los pibes adentro. Para que todos tengan, diría acá el Rafa. Claro. Bueno, ahora seguimos con la compañera Ale Martínez, que yo la tengo acá arriba a la derecha en mi pantalla, ustedes la deben tener en otro lado. Así que Ale, te escuchamos. Tratémonos de acotar a los 20 minutos, por favor. No, pero así dejamos unas preguntas para lo último, que seguro que estarán muy interesados acá los compañeros y compañeras en preguntar algunas cosas. Dale, Ale, nomás. Dale. Bueno, capaz que menos tiempo, porque el otro día estaba probando para ver cuánto entra en 15 minutos, qué sé yo. Hablé y habían pasado 5 minutos, así que ahora no sé, a lo que salga. Bueno. Bueno, a ver, Marcelo dio una línea temporal que sirve bastante para poder ubicarse, digamos, en lo que fueron las políticas educativas del Consejo de Educación, primero el Consejo Nacional, porque eran todas escuelas nacionales, que se vienen a provincializar recién por los 70. O sea que ustedes imaginen las condiciones laborales, las condiciones salariales de esos maestros que estaban en esas escuelas rurales, que entraban, ¿me estarán escuchando? ¿Se escucha bien? Discúlpenme, pero esta cuestión, sí, bien. Digo, estas condiciones materiales del trabajo docente, que eran sustantivamente diferentes a las actuales o a los que podemos imaginar ahora, ¿no? Cuando uno toma, ya estoy hablando cualquier cosa que no había pensado decir, pero bueno, ¿qué va a hacer? Digo, cuando uno agarra un libro histórico de una escuela rural, por ejemplo, la escuela donde nosotros trabajamos muchos años, que era la Escuela 6 de Uncal, creada en el año 1911, aparecen cosas como que eran designados y venían a cobrar como a los 6 meses, y para cobrar tenían que bajar hasta Zapala en un camión o en un caballo. Bueno,
Digo, de esto es relativamente corto en el tiempo actual, imaginarán que han pasado cantidad de procesos y de políticas educativas, ¿no? Yo me había organizado un poco como para contarles acerca de cómo desde nuestra organización sindical generamos espacios de encuentro casi desde los inicios de nuestro propio sindicato, ¿no? Que coincide bastante, años más, años menos, con la vuelta a la democracia. Y ustedes lo tienen ahí, me parece, en una síntesis que hay de qué temas tratábamos, qué tópicos salían en cada uno de los encuentros. Pero me parece interesante por ahí marcar como que hasta en los primeros encuentros sobre todo, y estamos hablando del año 84, por ejemplo, el encuentro provincial que se hace en Zapala, y de ahí uno nacional y otro latinoamericano, y luego todos los que siguieron, en esos primeros encuentros había como una idea fuerza, digamos, que dominaba en todos los documentos y que tenía que ver con lo que se hablaba en ese momento, y que era esto de la educación para la liberación, ¿no? Y no era algo que estuviera circunscripto a los maestros de Neuquén. Esta era una idea que cobijaba digamos, a un movimiento docente, si se quiere, de Latinoamérica, de distintos lugares. Entonces, esta idea de educar para la liberación tenía que ver con pensar un pueblo empoderado, un sujeto, un hombre, una mujer, que pudiera transformar su realidad. Y la educación tenía que estar directamente vinculada con esto. Yo me voy hasta allá atrás para traer esta idea, porque me parece que es fundante a la hora de leer algunas experiencias de educación que se dieron acá en la provincia. Lejos de pensar que esto es una consigna tal vez setentista, ¿no? Pensar en la educación como una herramienta de liberación tiene que ver con poder mirar adentro de la escuela las relaciones que se dan, las relaciones con los alumnos, la relación con la comunidad, la relación de esta cultura urbana que representamos los docentes en contacto con esa cultura campesina en la que de pronto llegamos y tratamos de entender. Disculpen, pero quedé así, después del contagio este último, no sé qué me pasó y me quedé medio con una tos permanente. Entonces decía que lejos de ser una consigna nada más, es como una idea que si uno se deja cautivar, sirve de empujón para pensar la escuela, para entusiasmarse, generando proyectos y generando nuevas miradas de lo que cotidianamente hacemos. Y eso es lo que me parece atravesó mi práctica educativa y la de muchos compañeros, porque esto no es una cuestión individual, esto siempre fue una cuestión colectiva. Colectiva porque lo pensamos desde nuestra organización sindical, porque tuvo una continuidad en el tiempo, porque lo que podíamos charlar en esos encuentros nos daba fuerza o nos daba alguna idea para volver a nuestras escuelas y generar alguna reflexión y algún cambio en lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, trato de tomarme de esta idea como para poder explicar por qué nosotros después pudimos hacer en nuestras escuelas determinado tipo de trabajo. ¿En qué se basaba? ¿Qué era que estábamos pensando, digamos? Como decía Marcelo recién, toda la zona norte de la provincia, bueno, y sur también, ¿no? Porque en Ruca, que estamos más al centro, pero bien de cordillera,
también existe la veranada y la invernada. Existe esto de que las comunidades se trasladan de un lado a otro por una cuestión de economía de subsistencia, de que tienen que trasladar a sus animales porque si no, no pueden sobrevivir. Entonces, esto hace que cuando uno empezaba a laburar, de repente llegabas a septiembre y tenías dado, no sé, capaz que un chico había venido 40 días hasta ahí. Entonces, la frustración, el pensar cómo hacer para poder avanzar, para poder enseñar a leer mejor o a escribir, o bueno, todas estas cosas, entraba en saco roto, no había forma de resolverlo porque no teníamos a los pibes en las escuelas. Sumado a todo esto que ya contó Marcelo, de que los chicos caminaban mucho, entonces las faltas eran una moneda muy cotidiana, ¿no? Bueno, conclusión que empezamos a buscar datos de cuándo se producían esos momentos de mayor ausencia, y entonces organizamos un periodo lectivo que tuviera que ver con que la escuela se adaptara al ritmo de esa comunidad. Así era que la escuela empezaba a trabajar, iniciaba el periodo en mayo, en la invernada, en la escuela de invernada. Mayo trabajábamos hasta julio, en julio había un receso por el mal tiempo, por la lluvia, por la nieve, por todo esto. Volvíamos a trabajar hasta septiembre. En septiembre, octubre había 10 días de receso por la aparición, porque los chicos trabajaban. De ahí seguíamos trabajando. En diciembre volvíamos a cortar, que es cuando ellos se iban a la veranada, y entonces nosotros también nos trasladábamos a la veranada con ellos, e íbamos a en ese momento había unas casillas rodantes, digamos, que se llevaban, volvían. Bueno, ahí trabajábamos enero, febrero y marzo y abril, y en mayo volvíamos a arrancar en la escuela de invernada. La verdad que la experiencia así contada, primero, fue posible porque existía en ese momento ese plan educativo provincial del que hablaba Marcelo, en donde los directores, maestros, alumnos, representantes de las comunidades se reunían, evaluaban los proyectos que presentaban las distintas escuelas y le daban luz verde o no si era de cierta autonomía. Entonces ahí mismo quedó aprobado ese proyecto que se presentó, porque estaba descentralizada la decisión justamente en el distrito, y se pudo trabajar y se pudo hacer la experiencia, en principio por 3 periodos, después la levantaron, bueno, después les cuento el detalle si quieren, pero lo que yo quiero decir es que lo que movió el nacimiento de ese proyecto fue el pensar que era necesario que la escuela pensara con otra cabeza, se pensara desde otro lugar. Siempre la escuela, como representante del Estado, esperaba que las comunidades vinieran hacia, ¿no? Esto fue como pensar cómo podíamos estar más cerca para poder, a través de ese vínculo, generar un espacio pedagógico más duradero, que fuera, digamos, que diera más frutos, que la escuela pudiera cumplir su función finalmente. A más de esto, que era una cuestión casi estructural, ¿no?, de toda la escuela, que también nos ayudaba a los maestros a aprender de la comunidad, porque cuando uno tiene que hacer ese tránsito junto con ellos, aún en diferentes condiciones, porque nunca las condiciones son las mismas, pero el hecho de tener que vivir el traslado, qué sé yo, tener que tirar colchón al piso, no digo que tengamos que vivir en la misma condición, pero nos acerca a poder entender cantidad de cosas. Por empezar, a los tiempos de la ruralidad, que son muy diferentes al urbano, ¿no? Supongo que muchos de los que están escuchando trabajarán en la ruralidad y esto lo habrán sentido también. Bueno, a ver, luego yo diría,
El proyecto involucró muchas cosas, porque uno pedagógicamente tenía que pensar también en los tiempos, digamos, en los tiempos de planificación, en los procesos de los chicos, en que había muy pocas familias, pero las había que se quedaban en un CAL. Entonces, bueno, como cantidad de cosas que había que ir resolviendo, y que se siguen resolviendo hoy día, porque no tengo conocimiento de que se haya terminado totalmente el trabajo. En el 2008 se volvió a este periodo, y bueno, si bien significa un esfuerzo muy grande de parte de porteros, maestros, de tener que pensar, anticiparse, organizarse, bueno, no tener vacaciones en verano, o sea, son cantidad de cosas que involucra y que, digamos que no solo tienen que ver con las decisiones pedagógicas, sino también con las familiares, con las personales, que nos atraviesan, con los afectos, con todo esto. Bueno, pese a todo eso, creería que sigue funcionando de alguna manera, pese a que nunca se ha construido la escuela y demás. Yo, a ver, lo que intentaba hacer era explicar cómo las cosas que uno pensaba, los proyectos que uno generaba, tenían que ver con esta mirada primera, de ese gran paraguas de pensar la educación en términos de un gran objetivo colectivo y que nos entusiasmara y que nos sirviera de motor para funcionar en lo cotidiano, ¿no? Junto con eso pasaron cantidad de cosas, porque bueno, porque los procesos sociales, históricos fueron así, qué sé yo, por ejemplo, una que recuerdo, tiene que ver con que en los años de Alfonsín se presenta la ley indígena y la creación del Instituto Nacional Indígena, el INAI. Esto suponía, esa ley suponía que los cacicazgos ya no iban a ser más hereditarios, se iban a elegir o se iban a hacer por elección, que las comunidades iban a tener, iban a funcionar a partir de personerías jurídicas, por lo tanto, quien no tuviera la personería jurídica desaparecía como comunidad, bueno, un montón de cosas que involucraba directamente, los involucraba como sujetos de derecho, digamos, a la gente de las comunidades, a los miembros de la comunidad. Entonces, lo que fuimos haciendo desde la escuela fue intentar nuclear a loncos cercanos de distintas comunidades de la zona, para leer, para estudiar esta ley, para ver qué iban a hacer con eso, porque, digamos, se había plantado algún tipo de consulta, pero estaba bastante desorganizado todo esto. Bueno, a raíz de esas reuniones que se hacen con distintos loncos cercanos, se empieza a hablar mucho el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra, de los límites de los territorios de cada comunidad. Yo quiero decir que no es que lo comunitario iba por un lado y los pibes en la escuela iban por el otro. Digamos, esta discusión y este tema de la tierra, de los límites, que es lo mismo que se habla en las casas, empieza a tener presencia en la escuela. Entonces empezamos a generar algunas actividades que tenían que ver con hacer encuestas, que fueron los pibes más grandes, hacer a cada una de las rucas, y a juntar información que después se encarpetó, se le entregó al lonco de la comunidad, porque tenía información sensible, que era la de los límites, los límites territoriales. Tan importante fue esto, que después terminó en expresiones así artísticas y otro tipo de cartillas y qué sé yo, digamos, otro tipo de actividades escolares netamente, que cuando volví como directora, ahora antes de jubilarme, a la misma escuela, organicé una reunión con los maestros de lengua y el lonco, que justo era el mismo, porque había sido reelecto, bueno, qué sé yo, después de varios años, y algunas ñañas y alguna gente grande, como para pensar, abrir el juego a pensar, bueno, los contenidos que
que tendría que trabajar el maestro de lengua, cuáles serían, cómo los podemos ir construyendo, pensando. Y una de las cosas que sale es esta, es la de la importancia de aquel trabajo que se había hecho, en donde todavía él tenía esas carpetas con esa información que habían juntado los alumnos de la escuela acerca de los límites territoriales y cómo eso había servido ahora cuando se hicieron los reconocimientos territoriales últimos para defender los lugares históricos donde siempre se habían asentado. Entonces yo digo, fue muy gracioso por no decir terriblemente triste, como el lonco me reclamaba por esos maestros de antes, que había sido yo misma, pero en otro tiempo histórico, y bueno, y parece que con otra función, o haciendo algunas otras cosas diferentes en la escuela. De alguna forma estaba reclamando a la escuela esto, que la escuela tenía que servir a la comunidad en los contenidos que generaba o en los contenidos que distribuía, digamos, ¿no? Bueno, no sé cómo ando de tiempo, Nani, miles de cosas me quedaron afuera, pero lo que yo quería transmitir básicamente era que, digamos que nadie llega de pronto a una escuela y es Gardel, que todos formamos parte de una construcción histórica, de una construcción que es colectiva, querramos o no querramos, adscribamos a esa idea o nos querramos quedar afuera, o queriendo quedarnos afuera. Digamos, siempre hubo uno que estuvo antes. Fíjate lo que leyó Marcelo, o sea, fíjense lo que leyó Marcelo, de un maestro, de un director o un inspector, no sé qué era, nacional, del 1904, que plantea esta misma cosa de pensar la escuela en términos de que se adapte a la comunidad, y no de que cumpla este rol colonizador, hegemónico, y representante de un Estado que impone y no que construye junto con los campesinos y la gente del lugar, ¿no? Bueno, así que eso, no sé. Gracias, Ale, muy bueno, ¿eh? Bueno. Ahí si quieren indagar un poco más sobre la experiencia de Ale y la escuela de Uncal, está la película Escuela Trashumante de Bañecos, Sí. creo que fue en el 2015, ¿no? Que se estrenó. Así que creo esa la consiguen, está colgada ahí en YouTube, me parece. Bueno, ahora le vamos, muy interesante todo, Ale, ¿eh? Y sobre todo esto de que viene a ser de esta huella pedagógica que hablamos, donde nada comienza con nosotros, ni va a terminar con nosotros tampoco, ¿no? Así que, Rafa, te tenés que desmutear y te dejamos la palabra. Ahí estoy. Bien. ¿Sí? Bueno, sí, qué interesante, Ale. Mucho andado, ¿no? Interesante y tan cierto que la historia de ningún lugar comienza cuando uno llega. Siempre han sucedido cosas antes, van a suceder cosas después. La escuela en esto, aunque en un momento no nos avivemos, algunos de nosotros, es exactamente igual a la vida, ¿no? Así que está bueno la reflexión. Voy a plantear 3 escenas e intentar una reflexión sumada a todo lo que han dicho los compañeros recién. Don Hilario es Don Hilario Parra, un vecino amigo mío de Pilolil, un hombre grande, se cayó del caballo. En Pilolil vale la pena contar que, así como en algunos lugares la gente le tiene como bronca o miedo a los parques, en otros lugares a la policía, ahí en Pilolil se le tiene bronca a los tierra, los de la Dirección Provincial de Tierra, que vienen una vez al año con esta gente que su relación con la tierra se llama ser fiscalero. Ellos se definen
por su modo de estar vinculado con su medio de vida, fiscalero, y cuando caen los tierra se sucede un diálogo que es el siguiente. El tipo le tiene que decir, el poblador, cuántos animales tiene, y el tierra sabe cuánta tierra está ocupando. Si le dice toda la verdad de los animales que tiene, le cobra más talaje. Si le dice que tiene menos para pagar menos talaje, le quita tierra. De esta relación entre lo que se dice y la verdad y lo que se expresa, depende parar la olla para esta gente. Digo que don Herminio Parra, que vive ahí en Pilolil, donde la tierra se define de esta manera que cuento, se cayó del caballo y sé que está en cama. Virginia es su nieta, la Virgi, y viene a la escuela, y le pregunto, ¿cómo está el abuelo, Virginia? Y ella me mira, toma un rato de silencio, hace un silencio importante y me dice, el abuelo está mejor, ahora puede toser. Convengamos que toser es mejor que ni toser, pero es poco. Virginia Parra, me hace pensar en la primera escena que quiero traer acá para compartir con ustedes, y es la de, ya no el abismo, sino la guaranga distancia escandalosa que existe en los puntos de partida que tienen algunas infancias respecto a otras para involucrarse hasta el fin, hasta siempre, hasta mucho, hasta todo, en esto que nos ocupa acá y que nos apasiona, que es la educación. La segunda escena es don Herminio, también es de Pilolil, un lugar donde trabajé algunos años. Don Herminio Díaz está charlando conmigo y mientras tanto está hablando de un hilito de agua que va bajando de la montaña y mientras charla conmigo mete la mano adentro de una oveja. ¿Se entiende? Mete la mano en el vellón de lana y comienza a mover los dedos de su mano adentro del vellón de lana. Retira la mano, se huele, mira si tiene semilla, ¿qué semilla? Mira si tiene beri, espinas. Beri es una condición que hace la lana media pegajosa. Y luego de ese proceso empieza sus conclusiones y dice, el verano va a estar muy seco. Vamos a tener que salir antes para la veranada, si no los animales se van a resabiar y se van a ir solos. Pasen, chicos. Llegaron mis hijos. El don Herminio mira todo lo que pasa, todo lo que le dice ese vellón de lana, y la reflexión es que él tiene una enciclopedia en una oveja. Don Herminio mete la mano en una oveja como quien mete la mano en un libro. Y yo de esta segunda escena, lo que quiero decir es que está muy bien el saber popular, por supuesto, está increíble, increíble todo lo que ese vellón de lana le está diciendo, lo que ese vellón de lana se está transformando en una enciclopedia para don Herminio. Pero digo, existen los libros. Existen también los libros, existe el saber popular, pero existen también los libros, y son una conquista de la raza humana, de nuestra condición de gente, y como lo pueden ser también una vacuna, hoy que estamos con el coronavirus, como lo puede ser algo para todos, como puede ser la suela de goma que reemplazó la alpargata que se volvía bigotuda cuando era de yute, como puede ser un violín. Digo que está muy bien meter la mano en una oveja y saber tanto como si la oveja fuera un libro, pero digo que existen los libros y que son para todos. Y la tercera escena me sucedió acá cerca, ahí la veo a Natalia, que está en esta escuela ahora, en Puente Blanco, en esa época, ahora Paila Manuco,
Qué interesante decir que un lugar se llamaba de una manera y ahora se llama de otra manera, porque tiene que ver justamente con los pueblos vivos, que se dan cambios como, por ejemplo, cambiarse de nombre. Cambios que, por supuesto, no son nada pintorescos y son absolutamente políticos y necesarios, ¿no? Hay una niña llamada Doralisa, es una estudiante de primer grado, y me trae siempre un dibujo. Cuando viene a la escuela, o 2x3 viene con un dibujo. Cuando viene con un dibujo, Doralisa, que hoy es la agente sanitaria de este paraje, pero era una niña, cuando viene con dibujo yo me doy cuenta de lejos porque viene radiante, viene con una sonrisa hermosa, caminando de su casa para la escuela. Me acerca el dibujo y es como un conejo, pero no como un conejo como los que hay en la comunidad que hay, tipo una liebrecita. Es un conejo tipo Disney. Entonces este tipo, el maestro, como un huevón, le dice, qué lindo, Doralisa, ¿te lo copiaste? Y ella me mira con indignación, como diciendo, qué salame, y me dice, no, Rafa, me lo creí. Entonces en esta tercera escena, Doralisa de 6 años le enseña al maestro que creer es crear. Algo que mucha gente y muchos estudiosos van a desarrollar y lo pueden buscar en la historia, sobre todo de la educación por el arte. Estas 3 escenas para mí son reales y son como esenciales o parte de algunas historias esenciales para entender esto que estoy intentando reflexionar junto a ustedes sobre la escuela rural, sobre la escuela, yo quiero decir, de antes, y también quiero decir qué tienen en común estas 3 escenas entre ellas. ¿Qué tienen en común entre ellas? Y qué tienen en común entre un antes y un ahora. Lo primero que se me ocurre es el tema del tiempo. Hay, para que suceda cualquiera de estas cosas, que lo de don Aníbal, lo de don Hilario, lo de Doralisa, tiene que haber tiempo. Tiempo para que suceda ese encuentro. No creo que haya manera más maravillosa de definir todo lo que nos gusta de la educación que eso, que es un encuentro, donde 2 personas, en este caso la chiquita a la grande a la chiquita, como fuera, entre que 2 por lo menos personas se juntan para crecer. Entonces hay tiempo. Lo segundo que hay en común en estas 3 escenas, para mi modo de verlo, es silencio. El silencio que hace posible nada más y nada menos que la palabra. Sin silencio no hay palabra. Sin tiempo de disponibilidad y amoroso no hay silencio. Y el tercer tema, que creo que tienen en común, es justamente la palabra. La palabra que finalmente cualquiera de estas personas puede haber dicho y con la que se inscribe en el mundo. Con la que dice, bueno, acá estoy, me llamo Herminio, mi papá se llama tanto, tengo esta necesidad, tengo este reclamo, tengo esta manera de decir que amo, tengo estos gustos, a mí me gusta, por mi comunidad pasa un río, yo lo pesco así, no lo pesco así, lo cocino de esta manera. La palabra que te inscribe, la palabra que te hace persona, ¿no? Me pregunto acá junto a ustedes si comparten, si son estos que estoy diciendo aspectos valiosos, si son de una escuela de antes o de una escuela que necesita estar en contacto con la gente para poder ir construyéndose. Marcelo hace un rato habló del tema del constructivismo y dijiste que vos enseñabas antes con la palabra generadora. Me quiero referir a un asunto, ya que estamos acá entre maestros, a ver si lo pescan, lo comparten o no. Por ahí estoy diciendo algo que me parece a mí. Antes, yo me recibí en el 87, me fui a trabajar a Ucapán,
y bueno, trabajé muchos años en el campo y esto, pero lo que irrumpió como una cosa nueva, liberadora, contra aquel conductismo, que era lo que sostenía la palabra generadora que dice Marcelo, fue el enfoque constructivista. Un paréntesis interesante es decir que en esta de entender el constructivismo y de estudiarlo, lo hicimos junto a TEN. El lugar de la lucha, un lugar de lucha, pero también de montón de felicidad, que hay que decirlo, y de alegría y de militancia, era formador. No era salarial. Por supuesto no estoy en desacuerdo, pero digo, nos juntábamos desde ATEN para estudiar estas cuestiones del constructivismo. Hay un postulado del constructivismo que con ustedes, maestras y maestros rurales, comparto entre nosotros, que prendió a fuego, prendió como un abrojo, y es el de los saberes previos. Y yo lo que les quiero decir, para que pensemos, porque es algo que vi, que a veces el tema de los saberes previos en el campo, el tema de los saberes previos en la casa de don Herminio, el que se cayó del caballo, donde está Virginia, el tema ese a veces resultó, no digo que a propósito, pero digo que resultó funcional a que se haga poco en las escuelas rurales. Y poco ya tiene don Hilario. Entonces es poco, ¿no? Entonces, digo que en las escuelas lo que hace falta, tenga las condiciones que tenga la escuela, materiales y también de todo tipo, justamente hay que combatir lo poco. ¿Y cómo se combate lo poco? Con mucho. La poquedad, que por ahí le dicen ahora, se combate con mucho. Y aquí traigo a un maestro que habla de esto, que los invito a que lo conozcan, lo lean, que es Luis Iglesias, el de Viento de Estrellas, una experiencia de educación por el arte del año 37 que duró 20 y pico de años en Tristán Suárez, cuando esa zona era una zona rural, donde el tipo hizo en su escuelita para 20 pibes hizo una maravilla. Y en un momento le preguntan, en ese momento en Latinoamérica había 3 experiencias muy, muy importantes, una era la de él, la otra eran las Cosetini, que tal vez es más conocida, y la otra era el maestro Gesualdo, en Canteras de Río Uruguay. A mí me gusta mucho la de él, de Educación por el Arte. En una entrevista que le hacen, le dice, maestro, ¿cómo definiría usted en pocas palabras la experiencia de su escuela? Y el maestro Iglesias piensa, y tenía una escuelita rural chiquitita, con 30 alumnos o 20, piensa y dice, la escuela mía era una escuela de la abundancia. Se leía mucho, se escribía mucho, se jugaba mucho, se pensaba mucho, se recibía muchos invitados, mucho, 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 mucho. Y a lo mejor estamos hablando de una escuela donde había bastante poco. Escuelas, entonces vuelvo con esto de la abundancia, acá me había anotado algo, que enseñen. Y acá también quiero decir una cosa, a riesgo de correrme un poquito, pero ahora vuelvo. ¿Vieron cuando se nos desplaza todo el eje y nos ponemos a pensar, cuando luchar parece que fuera luchar por la escuela y estamos en realidad pidiendo el edificio, los vidrios, el techo? ¿No será que nos está pagando? Cuando el lugar de la lucha lo ocupa todo el reclamo y nosotros a lo mejor tenemos que creer que el lugar de la lucha es el lugar porque todos los chicos sepan mucho, ¿no? Pero entiendo que a veces lo imprescindible va,
pero cuando me pasa esto de que veo que no está, y eso nos tira para abajo, yo digo, puta, vamos a pensar que nunca va a estar. Luchemos, por supuesto que luchemos por todo, pero si no lo van a dar, si se va a volver una cuestión de plata, es una causa perdida. La enseñanza no puede ser una cuestión de plata, me parece a mí. Aparte, cuando nosotros nuestro lugar de la lucha lo ocupa el que los chicos sepan más, somos felices. Y somos invencibles, porque por eso somos maestras y maestros, porque nos encanta que todos sepan todo, ¿no? Entonces vuelvo para acá. Digo, escuelas que salden este abismo de la diferencia con abundancia no de netbook, estoy diciendo con abundancia de la que decía el maestro Iglesias, que se lea mucho, se escriba mucho, se juegue mucho. Con tiempo, que decíamos al principio, para el encuentro, para este encuentro de la pedagogía, con confianza, voy a agregar acá, con confianza de que todos pueden. Cuando llegaron libros a la escuela, antes del macrismo, por supuesto, vieron que también llegaron libros para nosotros los maestros y las maestras, y en la escuela apareció uno de dos cubanos que se llama Escuela y Poesía, que los invito a que lo busquen. En ese libro aprendí una cosa que les quiero compartir, maravillosa. El hombre está hablando de leer en el aula, está hablando de leerle a otro, ¿no? Y dice, leer en público, que tal vez se parecida a la escena esta de ahora, ¿no? Donde somos cuadraditos, donde no sabemos qué está pensando cada uno, pero dice, leer en público es como plantar un árbol afuera del patio de uno. Se verá, pasa la primer chiva celomorfa, es hermoso y es el árbol donde se dan el primer beso una parejita, es un árbol de fruta, resulta que de ese árbol se hace el dulce más rico, donde una familia encima gana plata vendiendo ese dulce. No sé, es un acto de fe, es un acto de confianza. Así la confianza de los maestros, todo lo contrario de un toma y daca. Es una confianza anticapitalista. Es una confianza a todo trapo y porque sí, porque creo en vos que sos el nene, yo creo en vos que vas a aprender. ¿Cómo vamos a hacer para poder hacer esta escuela donde todos tengan, donde haya abundancia, donde seamos felices? Lo voy a repetir. Porque nosotros hicimos bocha de cosas realmente, pero gente, guarda con alguien que piense que porque vivíamos en la escuela había un sacrificio. Nos encantaba, nos mató de gusto, fuimos muy felices en la escuela. Fuimos muy felices. Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer para esta escuela apasionada, con felicidad, transformadora? Bueno, nunca solos. Como dice Bairoleto, ¿viste? Bairoleto dice, nunca solo, así, solo jamás, ¿no? Y el Nano Balbo, que muchos son sus amigos acá, o tal vez lo han leído, el Nano de un maestro, del libro de Sacomano, nuestro querido Nano, tiene una teoría que me contó una mañana en casa, del 33%. Él dice, esto emparentado con el nunca solos, dice el Nano, cuando vos llegás a una escuela, el 33% son compañeros. Pero ojo, no son de nuestra lista de sindicatos, capaz que en la política votan al que no nos gusta. Son compañeros de la causa de hacer que esa escuela que está parada acá se mueva hacia adelante, sea más inclusiva, no se quede con ningún chico afuera. Son compañeros. Capaz que la señora no vota como vos, la compañera, la maestra, pero se hace el día de la familia y es la primera, está, convoca, recorre el barrio. Son compañeros. El 33% son compañeros. El 33%, Rafa, dice Nano, no. No. Están en contra de todo lo que vos proponés, no tienen ganas, no le interesa que esta escuela vaya para adelante. Pero el 33% restante va y viene. Son ranas, dice Nano, que habla así.
son ranas, va y viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es ese nunca solo? Nos tenemos que reconocer con nuestro 33%, trabajar con un montón de alegría. El 33% que va y viene suma al toque, porque ves que ahí está la papoña, porque aparte de organizar esto, lo otro, después te quedás a comer pizza, después no sé qué, después sos amigos, después sos compañeros. Y el 33% que está en contra se deja de joder. Algunos hasta se cambian de escuela, pero es importante reconocerte con tu 33% y darle para adelante, con un montón de felicidad. Quiero traer acá una cuestión de uno que ustedes lo deben tener a Tonucci. Lo tienen seguro. Está muy de moda, no sé si se cabe la palabra decir porque es un nombre grande, pero hasta nuestro ministro de Educación tuvo unas charlas con él en el contexto de pandemia. Lo quiero traer para reflexionar sobre algo que tiene que ver con Aten y con todos nosotros, capaz que con los más grandes. Él dice que, lo dice como una muletilla, lo dice siempre, a mí me hincha los quinotos, que la escuela que él fue cuando era chico es igual a la que fue después su hijo y es igual a la que va su nieto. Que el mundo ha cambiado y que pese a eso, la escuela no ha cambiado casi nada. Yo digo que no está, perdóneme, don Tonucci, ahora no sé si se enterará que lo estoy refutando, pero no, ni acá, en Argentina, en Neuquén al menos, ni en Italia tampoco, la escuela es la misma. Por un detalle muy importante que nos ha llevado mucho tiempo y mucha lucha. Y es que todos los chicos de la escuela, todos los chicos en edad escolar, estoy hablando de la primaria, que yo sepa, están integrados a la escuela. Y la escuela de Tonucci, cuando él era chico, la escuela que yo fui cuando era chico, que se llamaba la escuela normal, sin ninguna vergüenza, la normal, o sea, si no ibas ahí, no sé, no era normal. Cuando un pibe rompía mucho los quinotos, tenía problemas familiares, o no podía aprender por cualquiera de las causas que sabemos que un chico no aprende, que son muchísimo más diversos que reducirlo a causa de aprendizaje, son muchísimos motivos por los que un chico no aprende. Cuando un chico no aprendía o era demasiado pobre, se lo sacaban de encima. Eso no nos pasa a nosotros, ni cerca, ni cerca. Ahí lo quería refutar a Tonucci, y también lo refuto en otra, no sé cómo estamos el tiempo, pero es más una anécdota, porque Tonucci también tiene un libro, creo que escribió, que se llama Contra la tarea. Él está en contra de la tarea, porque dice que la escuela ya demasiado y que después el chico tiene que jugar. Y está hablando para un chico de clase media en Italia, capaz que en Argentina también, pero en Wilkie, donde viví y trabajamos 8 años, en Wilkie Menuco, antes de que estuvieran las Traffic, nos pasaba una situación muy particular, que me gustaría contársela a Tonucci, que era que nos saludábamos, nos despedíamos, decíamos hasta mañana, y todos los chicos volvían a ingresar a la escuela. Hacían una fila y decían, tarea, tarea, tarea. Porque la tarea que a Tonucci le parece una pérdida de tiempo para un chico de, a lo mejor, con otro punto de partida, en tener tarea, no andar corriendo atrás de los animales todo el día, no picar leña todo el tiempo. Tenía un salvoconducto, tenía que hacer tarea. El maestro me dio tarea, tenía que hacer esa historia. O sea, las palabras no son lo mismo en todos lados. En este minuto acá me siento mirado, a esto me convocó esta participación, este trabajo. Así fue cuando pensé estas ideas por don Hilario, por don Herminio, por Virginia, por Doralisa, como que me estuvieron mirando. Ahora pienso en relación a qué compartir con ustedes y a las consignas de nuestro sindicato, una escuela que enseña, resiste y sueña.
y digo, ojalá podamos compartir una escuela que enseña y que aprende. Una escuela que resiste y que insiste y que sabe que hay un mientras tanto, que los chicos no están esperando que los grandes nos pongamos de acuerdo para crecer. Los chicos ya están de 6 años, mañana de 7, de 8. Nos calienta acá la pandemia, si nos pagan poco mucho, todo eso es parte, claro, y son desafíos muy, muy grandes, pero hay un mientras tanto. Eso es lo que digo. Una escuela entonces que enseña y que aprende. Una escuela que resiste y que insiste y que sabe que hay un mientras tanto, y que sabe que hay un mientras tanto ofrece a manos llenas todo lo que tiene. Y una escuela que sueña y que pasa tarea esos sueños, que los baja a tarea de maestros, de maestras, a las tareas que nos gustan hacer y que inventan nuevos sueños, ¿no? Hasta ahí. Gracias. Gracias, Rafa. Muy bueno. Y nos vamos a quedar con esa escuela de la abundancia, con esa escuela para que todos tengan, con esa escuela que vos también, que tan bien describís, ¿no? Y obviamente nosotros nos toca leer quizás todo lo que estamos acá, a Tonucci, a Scliar, a los pensadores, ¿no? Pero siempre por lo menos de este lado y desde las propuestas que propone la Sole junto a los compañeros y compañeras, desde esos encuentros pedagógicos contracorriente, creemos que los compañeros y las compañeras tienen mucho para decir, como tuvieron hoy vos, Rafa, Ale, Marcelo Guagliardo, porque tienen una historia, porque han estado en el aula, han estado en esos territorios, han visto, han oído, han escuchado y han hecho silencios también. Entonces nos parece que es importante todo, ¿no? Pero sobre todo escuchar a los que tenemos al lado, a todos esos compañeros y compañeras que han hecho camino, que hoy obviamente nos sirve a nosotros. Así que, no sé, por lo menos siempre es reconfortante para nosotros esta charla con compañeros referentes, con compañeros que están en el aula, por este tema que también dijo Ale Martínez, que nos pasa en el sindicato por ahí, ¿no? También de donde a veces uno cree que las cosas empiezan y terminan con uno. Y siempre hay que ser tributario de esa historia que nos antecede, que nos va a preceder, bueno, pensar para atrás y para adelante, para los costados, para todos lados, ¿no? Porque ahí estamos, ahí seguimos, y como también dice Pablo Freire, la pedagogía está sucediendo todo el tiempo, acá en las escuelas, en los silencios, en todos lados. Ahora dejamos un momento para que hagan los compañeros y compañeras unas preguntas, lo que necesiten preguntar, nos piden la palabra, esto va a estar el Mati atento para dar la palabra y sobre lo que quieran indagar los escuchamos y las escuchamos. Anímense, ¿eh? Total, como decía la abuela, echando a perder se aprende. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a activar mi cámara. Ahí estoy, acá. Hola, ¿qué tal? Claudia, trabajo en Piedra del Águila. Ahora estoy en la escuela 10. Los escuchaba todo y la verdad que puedo recordar mi paso, creo que lo puse en el chat, mi paso por La Pintada. Tuve la posibilidad de trabajar en la Pintada, queda a 40 kilómetros de acá de Piedra del Águila. Una escuela de comunidad también. Bueno, recordaba también en esa época el tema del transporte, que de hecho me acordaba, renuncié porque, o sea, me tocó renunciar o quizás elegí porque, bueno, quedé embarazada. Y en esa época el transporte te llevaba si el conductor quería.
digamos, quería preguntar cómo era la situación hoy en día con las escuelas rurales, si el docente tiene la posibilidad de llegar usando el transporte. Porque también en esto del, digamos, poner el vehículo propio, que yo en ese momento invertí en un autito, miles de veces me quedaba tirada en la ruta. Es un riesgo, quizás, trabajar en el área rural. Más cuando nos toca, bueno, en ese momento a mí me tocaba alquilar en el pueblo y me trasladaba hasta la escuela. No sé ahora cómo será, quisiera saber eso. Marcelo, ¿querés contestar vos eso? Te tenés que desmutear, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, la pregunta que hace la compañera tiene que ver con esto con relación al transporte, siempre fue una discusión y un reclamo de las compañeras y los compañeros de la ruralidad. Es cierto que tenían su vehículo y cuando apareció el transporte de los estudiantes, había una normativa del Consejo que prohibía que mayores transporten el mismo vehículo que iban los estudiantes. La discusión que teníamos con el Consejo para que se cubra el costo del transporte de los docentes, hubo un antecedente en Junín de los Andes, porque el problema es que había localidades en las que el transporte salía de una localidad donde estaban los docentes, por ejemplo, el caso de Junín, casi todas las tráficas salen de Junín y van hacia la ruralidad. Había otras localidades donde las tráficas estaban en las escuelas, hacían el recorrido en el perímetro que tenían que hacerlo, volvían a la escuela y volvían al pueblo tarde, o sea que no era coincidente en todos los lugares. En algunos, como en el caso de Junín, hubo un tiempo en el que se habilitó para que las tráficas transporten también a los docentes. Pero lo último que logramos fue, si no me acuerdo, Nani, corregime, fue el año pasado, en la negociación del 2019, se reconozca a los docentes el gasto de combustible que realizan en el trayecto que hacen de la escuela a su paraje. Hay una equivalencia de kilómetro por litro de combustible, y eso la escuela lo informa y a mes vencido se tiene que pagar. El problema que tuvimos es que se pagó bien el año pasado, y este año cuando empezó el 2020, enero y febrero, ya no lo cobraron los compañeros, ¿no? Entre todas las cosas que estamos reclamando que nos paguen ese adeudado que hay del reconocimiento del gasto de combustible en los meses de enero y de febrero, ¿no? No sé si te contesté, Claudia. A ver, otro cumpa que quiera preguntar por ahí. Si no, preguntamos nosotros. Al Pino lo veo con gana ahí. Bueno, dale, yo consulto, no tengo problema. Primero, bueno, muchas gracias compañeros y compañeras de la seccional San Martín, que siempre son sin duda una referencia pedagógica para toda la provincia, ¿no? Y escuchaba, creo, además leí ahí en los chats que alguien señalaba, ¿no? Cómo cada proyecto político también tiene un proyecto pedagógico, lo piense o no, en la escuela, ¿no? Y entonces me quedé pensando cuando leí eso en cómo hoy pensar un proyecto político y pedagógico para la escuela rural, que seguramente no es la escuela rural de la ALE, del RAFA o del MARCE, ¿no? Y entonces pienso que tal vez estos son instancias necesarias y oportunas para echar a andar algunas ideas, al menos. Y entonces un poco la pregunta va en ese sentido, cómo piensan que es posible poder armar esto, aún para quienes tal vez no trabajamos en la ruralidad, pero que nos sentimos parte en todo caso de una escuela. Yo creo que esa es una pregunta para la compañera Ale Martínez.
Ahí la veo con ganas de contestar. No, lo único que se me ocurre, hola, ¿cómo andas, Ariel? Lo único que se me ocurriría pensar a mí si me tocara en este momento llegar a una escuela rural es poder pensarla con la gente del lugar. O sea, la gente tiene mucho para decir sobre qué es lo que quiere de la escuela, qué tipo de relación quiere con los maestros, qué tanto quieren que aprendan sus hijos, porque la gente de las comunidades, por lo menos donde yo estuve trabajando, valora mucho el lugar de la escuela, valora mucho el conocimiento y la posibilidad de cambio y de ascenso social que genera la escuela. Entonces lo primero que haría sería tratar de pensarlo con ellos, no sé, por ahí mis compañeros por ahí, o abierto a quien quiera contestar esta posibilidad de pensar la escuela rural nuevamente, ¿no? No, está clarísimo. Y otra pregunta más y vamos cerrando, ya estaríamos cerca de las 20 horas, que era el tiempo estipulado que nos habíamos puesto. ¿Alguien que se anime? Una última. Qué silencio. Esos son los silencios que habla el Rafa. No, voy. Mi paso por el curso tiene que ver un poco con la articulación con la escuela secundaria. Sé que a lo mejor no es el foco con el que estaba pensado este curso, pero siento que es algo re necesario para trabajar y tener en cuenta que más allá de cómo la dirección de una escuela o los docentes en particular pensemos esta tarea, a lo mejor estaría bueno organizar, como bien explicaban ahora, un proyecto para articular escuelas secundarias con escuelas rurales. Es difícil pensar en el cómo o cómo generarlo, y tal vez docentes que ya han pasado o que siguen trabajando con las escuelas rurales, bueno, puedan brindarnos más herramientas y tengan en cuenta otros aspectos que a lo mejor quienes estamos en la secundaria no podemos ver, pero que sí es un tema que nos preocupa y que nos moviliza todos los años. Tenemos en las escuelas secundarias estudiantes que vienen de escuelas rurales, y siento que hacemos un vacío, que directamente hacemos de cuenta que esa historia no existe, y no nos ponemos a pensar en cómo unir estas trayectorias. Muchas veces trabajamos, bueno, acá con las comunidades mapuches, lo que se trabaja en los colegios secundarios tienen que ver con libros que cuentan una historia, cuando en San Martín tenemos la historia, nos podemos acercar a los parajes o hacer una articulación y también encontrar un punto donde unir, ¿no?, cada trayectoria o cada historia. Mi pregunta es si han pensado algún proyecto para unificar estas trayectorias de las escuelas rurales y los secundarios. No sé si queda claro. ¿Vos, Rafa, querés acotar algo en torno a eso de la articulación? Tenés que desmutear. Ahí estoy. Sí, creo que para las dos preguntas, para los dos planteos, lo que es de Maduro es algo que se ha dicho aquí este rato, y es que hay que juntarse, ¿viste? Este espacio que decía Marcelo hoy, o Ale, no recuerdo, de los encuentros de educación rural, esto que dice Ale de preguntar a la gente. Bueno, los encuentros, recuerdo el de Manzano Amargo, por ejemplo, que en esa época estábamos en Wilkin Menuco, fuimos con un colectivo de gente a jornadas que duraban 3 días, donde también un colectivo, no de docentes y comunidad, ¿no?, representantes de la comunidad,
Es decir, esta parte es imprescindible y el Estado no la va a hacer. Entonces ahí está la asistencia estratégica, porque es política, que es de Aten, y que tiene que volver a hacerse eso, me parece. Pero también, sobre todo por esto último, quiero decir que, viste que a veces sobrevuela como hacer determinadas cosas no se va a poder, porque la escuela es una institución vieja, porque la vieja bigotuda no me va a dejar, porque lo prescripto, porque el currículum. Yo lo que les quiero decir es que en la escuela se puede hacer todo, todo, y hasta el mismo currículum lo permite. Porque lo prescripto de Filmus en el ministerio en adelante, con la suspensión que tuvo durante el macrismo, parece partidario, pero son los tiempos en los que hubo cosas que dejó de haber y ahora empieza a haber de vuelta, mejoraron muchísimo. La propia ley de Neuquén, está buena. Interculturalidad tiene 6 renglones. Vos me podés decir, Laura, qué insuficiente. Y claro que es insuficiente, pero yo también te digo, 6 renglones nos permite hacer de todo, porque no impide nada. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer de todo? Me tengo que juntar con los parecidos, con la comunidad, como dice Ale, con el auxilio del sindicato, donde hay gente realmente que sabe muchísimo, que hay que organizar lo que hay. Y también vuelvo a decir aquí, estamos en un punto cero. No estamos, tu inquietud es muy legítima, porque por algo la tenés, entonces es porque hay algo que no está sucediendo. Pero no tengo duda ninguna de que sobre esto ya se pensó. Imagínate que la generación anterior le tocó discutir y ir todo para adelante para que existan los secundarios rurales, y hoy existen. ¿Son insuficientes? Seguro. Seguro que es insuficiente, que tienen que mejorar, pero son las cosas que se van haciendo para después hacer otra cosa, para después hacer otra cosa. Así que creo que es una tarea que el sindicato tiene que volver a asumir, y lo puede hacer tranquilamente con algunos sectores del Consejo de Educación, tranquilamente. De hecho, en media, Laura, escribieron un manual, no sé si es la palabra, de sociales, donde los mapuche está impecable. El tema de las comunidades está impecable. Lo lee la gente de Río Negro, de acá, de allá, y bueno, en eso participó ATEM, participó las organizaciones mapuches, participaron todos, y el Consejo de Educación lo publica. Entonces, no es lejos de un punto cero. Hay un material para ser puesto, donde desde ahí mismo seguramente hay cuestiones de articulación que como otras cuestiones, la articulación necesita revisarse todo el tiempo, porque el sujeto que articula, vos, secundario, primer año, segundo, la maestra de tercer ciclo, siempre es un sujeto nuevo. Entonces, esto tiene que ser como permanente, con las nuevas opiniones de la gente joven, de quien hoy habita con las condiciones que hoy se habita el campo, porque lo que charlamos en la previa con Ale, con Marcelo, tenía que ver con esto. A ver, nosotros vivimos en las escuelas, pero acá no se trata de decir, che, como vivíamos en la escuela, también se podía vivir en la escuela ese tremendo salame. Y cosas malas que pasaron con gente que vivía en la escuela. Malaza, te aseguro. O sea, no es garantía de nada. Lo que quiero decir es que hoy hay una nueva realidad, hoy hay un nuevo sujeto, tiene que ver con la vida, hoy hay un nuevo estudiante, hoy hay luz eléctrica. Cuando iba un mensaje para casa, cuando una tarea que vos habías dado, una cuestión que sucedía en la casa, un mensaje a la familia, en ese anochecer, en esa casita, de vidrio con culo de botella, una luz de candil, ahí se miraba lo que mandan a decir de la escuela. Eso no tiene nada que ver con una casa del campo de hoy donde está prendido el DirecTV, o lo que fuese, y el chico está chateando. Entonces,
¿Cuáles son las cosas más inalterables por las que creo que hay que recomponer, que la escuela tiene que reamarse para poder estar apasionado? Bueno, son estas cosas del tiempo, del espacio, del silencio. Y que por supuesto no son cuestiones de la ruralidad, sino de la vida, ¿no? De todos, creo. Pero quiero resumir, volviendo a tu pregunta, que es juntarse, tal vez es una cuestión del sindicato que lo puede pilotear como lo piloteó en una época, con las voces de las comunidades, y hacerlo, volver a hacerlo. Digo también que hay mucho prescripto, bueno, incluso la ley de Neuquén, hay que leer la ley, chicos, la ley de Neuquén habilita todo. No es porque sean unos copados. ¿Por qué podemos hacer de todo? No es porque tengan una gran confianza en nosotros, es a lo mejor porque tienen un gran desinterés en nosotros. Pero nosotros tenemos un gran interés. Entonces, no hay excusa, digo, si nos juntamos tenemos que poder hacer todo. No va a venir una señora mala y nos va a decir, che, no, aunque alguna vez nos prohibieron algo así. Pero, ¿sabés lo que es? No importa nada. Vos seguís por la calle lateral, o sea, ¿por qué? Porque porque estás a pleno, porque estás feliz, porque estás con compañeras y compañeros, porque estás junto a la comunidad. ¿Qué te importa que te diga algo una vieja fea? ¿Viste? No pasa nada. O sea, que darle. Ahí Marcelo quería hacer una acotación y ya vamos cerrando porque estamos en el horario y no nos queremos pasar. No, ahí con esto que dice el Rafa, creo que se viene trabajando. De hecho, hay un diseño curricular de los institutos de formación docente. Los institutos de formación docente no son los mismos de hace 14 años atrás. Hay una punta importante para pensar no solamente la ruralidad, sino todo lo que el sistema educativo. Está el trabajo del diseño curricular de las escuelas secundarias, que es esto que decía Rafa, ¿no? De la perspectiva intercultural, la perspectiva de género, la perspectiva ambiental. Se está discutiendo y revisando el diseño curricular del nivel inicial. Entonces, digo, creo que estamos ante una muy buena oportunidad. Nosotros nos sacamos de encima el macrismo, que, digamos, anuló la paritaria nacional, fue un retroceso enorme desde el punto de vista de las posibilidades de construir políticas educativas a nivel de país, y hoy estamos ante un nuevo escenario, ¿no? Que tenemos que aprovecharlo. Es eso, coincido con lo que dice Rafa, lejos estamos de estar en el punto cero. Hay digamos, un piso sobre el cual poder trabajar y seguir construyendo todo lo que nos está faltando. Es por lo que, como decían los compañeros, ¿no? A través de hacerlo con otros. No lo vamos a hacer, ni siquiera cuando a veces por ahí uno en su escuela lo puede hacer y le va bien. Hay que hacer el esfuerzo de socializar eso, porque la idea es que modificar todo, ¿no? Y que podamos hacer una escuela distinta. Bueno, compañeros, compañeras, vamos cerrando. Recuerden que para acreditar el curso tenemos que estar en los 3 encuentros, ¿sí? El trabajo que le vamos a encargar cuando termine el encuentro va a ser una reflexión final que la vamos a estar enviando el viernes, ¿sí? Y mañana los esperamos con la escuela situada, la experiencia pedagógica de la escuela 161 de Paila Menuco, que va a estar a cargo de Alejandro Fiori, Natalia Weber y Clara, que es la Quimel Tufé, que no sé si va a poder estar porque creo que estaba enferma, pero bueno, eso lo estamos viendo, ¿sí? Pero mañana entonces, escuela situada, la experiencia pedagógica de Paila Menuco. Así que, cumpas, los esperamos, estemos mañana todos y muchas gracias por la atención, la verdad, estuvieron todos y no se desconectó ninguno hasta lo último. Muchas gracias, Marcelo, Rafa, Ale, un gustazo siempre escucharlos y hablar con ustedes.
mandamos un abrazo de acá de Aten y un abrazo para todos y todas. Chao, compañeros.